Ajá. Y ya partimos de este video para poder dar como el resumen, la lectura que tenemos en esta mañana. ¿Está bien? Bueno, entonces voy a compartir el video. Parece que tú y tu hijo necesitarán que hagas algo diferente a perseguirlo por toda la casa. Hablemos de tu estilo de crianza. Todos los padres tienen una manera particular de educar a los hijos. Los estilos responden a cómo has sido educado. Para encontrar el equilibrio, primero debemos conocer que existen extremos y que cualquier estilo tiene efectos fuertes para los hijos. Sígueme y conoceremos a 3 amiguitas muy peculiares. Ella es Cleo. Su retoño, un pollo muy robusto y colorado, nació el mes pasado. Ella estaba tan preocupada de que no pudiera abrir el cascarón por sí mismo que picoteó todo el huevo. Toribio, su retoñito, ahora está más grande que su mamá, y Cleo aún le busca las lombrices para que coma, y hasta lo mete bajo sus plumas para que no pase frío. ¿Crees que Toribio quiera dejar de ser pollito? ¿Que será un gallo sano, independiente, fuerte y seguro? Aunque sea mayor, si mamá hace todo por él, quizá veamos a Cleo en un futuro cercano levantándose al amanecer en lugar de su hijo, para un kikiriki que más bien saldrá como cacareo de gallina exhausta. A esto llamamos el estilo permisivo de crianza. Usualmente la situación o los hijos parecen controlar y dominar a estos padres, pues hacen todo por ellos o les dan la libertad sin límites apropiados, fomentando muchas conductas y emociones descontroladas y lastimeras para sí mismos, la familia y la sociedad. Ahora conozcamos a Elvira. Es la gallina más grande y dominante de la granja. Ya ha tenido varios pollitos y tiene una política muy estricta para la crianza. Ella está segura de que funciona. Cuando los pollitos asoman la cabeza por debajo de sus plumas, pues hace calor ahí abajo, ella da un grito tan fuerte y pone unos ojos que no les queda de otra a los pequeños que esconderse. Y ni te cuento a la hora de buscar lombrices. Si no encontraron suficiente para todo el día, ninguno saldrá a jugar con los demás pollitos. ¿Cómo crecerán los críos de Elvira? ¿Serán fuertes, seguros y felices? O quizá, aunque ya no estén con mamá, aún teman sacar la cabeza del nido y se sientan culpables e inútiles por no encontrar mucha comida para sus propios pollitos. Este es el estilo autoritario. Quiere educar a los hijos controlando y dominando de manera sutil o en ocasiones agresivamente. Uno de los más comunes efectos es formar personas muy temerosas, con baja autoestima y, por supuesto, infelices. Por último, te presento a Matilda. Es una gallina muy peculiar, pues permite a sus pollitos romper el cascarón ellos solitos, confiando en que podrán hacerlo. Si tienen mucho calor debajo de sus plumas, les abre las alas para salir un rato. Ella lo sigue tranquilamente y observa cuando atrapan lombrices. A Luli, la menor, se le escapó la comida. Matilda, con ternura, le mostró su forma de hacerlo. Practicaron juntas con el pico y las patitas. Al final del día, Luli lo volvió a intentar. ¿Crees que Matilda hace bien al confiar en las capacidades de sus críos? El estilo democrático o equilibrado en la crianza de los hijos les permite desarrollar sus capacidades con fuerte autoestima. Los padres adecúan el nivel de responsabilidad, libertad
y enseñanza a las habilidades que el hijo va mostrando. Si confías en ti y en ellos y respetan sus límites con afecto, continuarán aprendiendo unos de los otros. Seguro tus pollitos crecerán fuertes, independientes, seguros y felices. Educar es padre. ¿Qué les pareció el video? A ver, ¿quién me dice yo? Creo que vi que ya se alzó los lentes y dijo yo indirectamente, ¿verdad? ¿Qué te pareció el video, amigo? Buenos días. ¿Sí me escuchas? Sí. ¿Sí? Gracias. Pues la verdad es que es muy interesante. Son diferentes maneras de cómo podemos y de cómo no debemos educar a los hijos, ¿no? Ok, La intención es de hacerlos independientes claro. y que se ¿Tú te puedan valer por ellos identificas, mismos. identificas alguno de estos estilos de crianza, el permisivo, el autoritario o el democrático, quizá en tu educación? ¿O tú como padre identificas algún estilo? ¿Te identificas en algún estilo? Sí, el independiente, ¿no? El último, creo yo, que es Ok, en el que me educaron en lo particular y bueno, en lo que yo ok, podría intentar educar a mi hijo. ok. Muchas gracias, amigo. Gracias. Ah, Muy bien. ¿Alguien más quisiera comentar cómo le pareció el video? Si se identifican o a lo mejor identifican en su mente vino alguna persona, algún momento de su vida en el que dijo, ay, a lo mejor yo fui o a mí me criaron como en el estilo permisivo, en el estilo autoritario, quizá en el estilo democrático, o quizá me faltaría esto para hacer el estilo democrático. Adelante, hermana Delita. Buenos días, hermanita Karen. Sí, Buenos días. uno ve hoy en día a las familias, a los padres, le permiten el berrinche, como decimos nosotros los santanderianos, el berrinche a los niños en todo lado. Eh, pues el decir de hoy en día que no se puede castigar al niño porque ya es un delito, pero resulta de que nosotros como padres debemos de educar a nuestros hijos, porque como vemos ahí en el video forman el berrinche y hasta hoy en día ya ve unos niños de que a una corta edad, hasta ahora están empezando y ya le tiran mano, pie, le pegan a los padres en la cara, porque usted no le deja lo que ellos quieren. Entonces no veo o sea, para mí no es justo de que uno, el padre, no pueda castigar a sus hijos pues no dándoles, como decimos nosotros, como para matarlos, ¿no? Pero sí debemos de darles un castigo, quitándole lo que a ellos más les gusta. Y lo hemos comprobado de que cuando nosotros le quitamos a los niños lo que ellos no les, lo que a ellos más les gusta, ellos van enderezando un poquito su camino y van entendiendo que no es lo que ellos quieran hacer, sino las reglas de la casa, como deben de ser. Ok, gracias, hermana Adelita. Entonces, usted, por ejemplo, esto que dice los niños que ya le pegan a los papás y eso, ¿usted bajo qué estilo diría que los papás los han criado? ¿El permisivo, el autoritario o el democrático? Permisivo, porque les El permiten todo. permisivo. Muchas gracias, hermana Adelita. Y algo muy importante que también dijo, ¿no? También en la casa hay reglas y esas reglas se enseñan pues desde que son pequeños, ¿verdad? Hermanito Pepe, adelante. Gracias, Karencita. Buenos días. Buenos días. Muy interesante e ilustrativo el videíto. Y bueno, pues ya mi forma de educación como que la identifico que en mí se aplicaron los tres métodos, indudablemente más el democrático, sí, pero me hizo recordar detalles de mi niñez y de mi crecimiento mientras llegué a adulto y creo que sí me tocó un poco de los tres. Y sin embargo creo que sí predominó más el aspecto democrático o la forma democrática, gracias a Dios, pero en mi sentir es un poco de los tres
tendiendo más a predominar el democrático. Muchas gracias, hermanito Pepe. Yo creo que como dice el hermanito, ¿verdad? Quizá todos hemos tenido de los tres, quizá de alguno más, de alguno quizá menos, pero es inevitable pensar o identificarnos, ¿no? Para los que ya son padres, quizá cuestionarse cuál ha sido su estilo, ¿no? Porque también ahí vienen las características regularmente de los hijos, ¿no? Entonces, es importante que nosotros también, para quienes no tenemos hijos, también lo identificamos a lo mejor cómo fue nuestra educación, ¿no? Pero es importante que tengamos siempre visibles o en nuestra mente estos tres estilos de crianza, porque esto, pues, nos permite conocer qué está pasando con el niño, qué está pasando quizá con la persona que está creciendo, que está en desarrollo. Y justamente el tema de esta mañana es la influencia de los padres. Y creo que a través de los estilos de crianza, pues podemos ver toda esa influencia que se tiene. Si es permisivo, pues lo que decía el video, ¿no? A lo mejor tienden a ser o niños que, como bien decía nuestra hermana Adelita, pueden llegar a pegar a los papás, también son niños que pueden llegar a ser totalmente dependientes, ¿verdad? Dependientes de los papás, dependientes de la pareja, dependientes de alguien que que pues que tengan en su entorno próximo. Pero también es cierto que si son en el estilo autoritario, eh, pueda ser que en este sentido el niño sea tímido, el niño no tome decisiones, el niño también se vuelva dependiente de alguna u otra forma, ¿no? Entonces son diferentes formas o consecuencias lo que vamos viendo. Pero la lectura de esta mañana nos da también muchos consejos y yo creo que el libro ha tenido todos estos consejos a lo largo de la lectura. En este sentido, dice, yo he estado leyendo también algún libro que nos habla de por qué a lo mejor los adolescentes están teniendo la tendencia a involucrarse en cuestiones del crimen organizado. Y es un tema que nosotros no podemos pasar por alto como iglesia, porque si bien es una situación que está fuera de nosotros, afortunadamente Dios tiene un gran cerco protector alrededor de nosotros. No así sucede en muchos hogares que conozcan o quizá no conozcan de la palabra de Dios. No porque Dios no ponga ese cerco protector, ¿verdad? Sino que el contexto en el que se han desarrollado tiene mucho que ver con la influencia, no solamente de los padres, ¿no? Tiene que ver con la influencia de la familia, del lugar donde se están desarrollando, de las circunstancias de vida. Regularmente la toma de decisiones desde los padres, ¿verdad? La lectura de hoy nos dice, nos habla desde el punto desde casarse. Dice, los que piensan en casarse deben pesar cada sentimiento y cada manifestación del carácter de la persona con quien se proponen unir su suerte. Es decir, todo este estilo de crianza que acabamos de ver, ya lo podríamos ir visualizando en las acciones, quizá con la persona con la que se está conviviendo, con la persona con la que se pretende, pues formar una familia. La unión verdadera entre ambos cónyuges es obra de años subsiguientes. A lo mejor muchas de las familias que decimos, es una familia disfuncional, todos somos disfuncionales como familia en algún momento, ¿verdad? Pero para esas familias a lo mejor que se separan, que tienen problemas en el tiempo de separación, lo que no se ha logrado es la unidad. Aunque vivamos, por ejemplo, en la misma casa, pero no hay unidad, suele ser una casa en tiempos de, pues regularmente va a estar en tiempo de guerra, ¿verdad? Diciéndose, haciéndose, reprochándose. Pero dice la lectura que por eso es importante que nosotros fijemos en nuestra mirada, pidamos la dirección acerca de cuáles son esas cosas de la pareja que tenemos, de la persona con la que pretendemos
tener una relación de noviazgo, una relación de matrimonio, ¿cuáles son esas cualidades y cuáles son esos defectos que hay en su persona? Porque muchas veces vemos la relación desde el aspecto romántico e idealizamos, ¿verdad? El que el carácter de una persona sea explosivo, que sea una persona que a lo mejor tiende a marcar muchos límites, que tiende a mandar. Hay una frase que yo veía más adelante en esta lectura que me gusta y ahorita la vamos a compartir. Es un tiempo para conocerse. Dice, la vida futura depende del que tú conozcas a tu pareja, a la persona con la que estás teniendo un afecto. Esa es una actitud, la actitud más correcta, que tú conozcas cuáles y descubras cuáles son sus flaquezas y defectos, porque muchas veces surgen aquellos defectos en el matrimonio que tú no sospechabas. Dice, pero también es cierto que los corazones unidos por el amor notarán también cualidades desconocidas hasta entonces. Como puedes conocer virtudes o defectos, pero siempre a nosotros se nos recomienda en especial, ¿no? Que quien es la fuente principal de amor sea el invitado principal en esa relación. Y la principal fuente de amor, pues es Cristo, ¿verdad? Entonces, es importante que le hagamos esta invitación. Muchas veces nuestra propia actitud y la atmósfera que nos rodea determinan lo que se nos revelará en la otra persona. Hay personas que consideran que el mostrar afecto, el mostrar cariño, empatía, es una debilidad. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando la persona a lo mejor no es tan afectiva. ¿Por qué? Porque si como pareja a lo mejor no suele ser tan afectiva conmigo, con mis hijos o con los hijos que se tengan, pues probablemente sea una persona que no lo va a hacer, ¿verdad? Y entonces un niño que crece sin ese vínculo, sin pues un vínculo de cariño, de afecto, pues va a desarrollar otras cualidades en su carácter, otras características. Hay personas que repelen como la expresión de los afectos, ¿no? Y dice esto, este espíritu paraliza las corrientes del amor. Si yo no suelo ser a lo mejor una persona afectiva, porque mi estilo de crianza, mis papás no me abrazaron, mis papás fueron también educados de esa forma, ¿qué es lo que pasa? Que mi forma de ser, mi expresión afectiva, muchas veces se paraliza. Entonces, esto es una cadenita, ¿verdad? No expresamos sentimientos, no expresamos emociones, nos lo guardamos todo y bueno, al ser reprimidos, los impulsos de sociabilidad y generosidad se marchitan y el corazón se vuelve desolado y frío. Entonces, si nosotros queremos tener un corazón conforme al carácter de Dios, ¿qué era lo que hacía Dios? Jesús servía aquí en la tierra, ¿verdad? Estaba para servir antes que para ser servido. Él compartía, él era generoso, él era sociable. Entonces, eso es lo que tenemos que fijarnos. El amor no puede durar mucho si no se le da expresión. Y esta frase tendrá mucho que ver ya en el aspecto del matrimonio, en la lectura más adelante. Ame cada uno de ellos al otro antes de exigir que el otro lo ame. El saberse apreciado es un admirable estímulo y motivo de satisfacción. El compañerismo y el respeto alientan al esfuerzo por alcanzar la excelencia, y el amor aumenta al impulsar la persecución de fines cada vez más nobles. Y a lo mejor, como matrimonio no podría decirles, ¿verdad?, esta expresión, pero como a lo mejor docente, sí puedo decirles que cuando tú volteas a mirar a un niño, que es el que está en situación de rezago educativo, que es el que tiene problemas de conducta, que es el que no cumple con las tareas, que es el que pues a lo mejor tú no lo ves bien vestido, o pasan muchas cosas, ¿no? Pero todas estas situaciones que los hacen vulnerables, cuando tú empiezas a tratarlo diferente, cuando tú le hablas bien, cuando tú lo empiezas a hacer que él se sienta apreciado,
que él se sienta visto, empiezan a cambiar esas actitudes en los niños. Y a lo mejor tú dices, ganarse el respeto de un niño que tiene dificultades, que está pasando por situaciones que a lo mejor tú ni te imaginas, es difícil, porque son niños que ya vienen con ciertos pensamientos, con cierto estilo de vida. Entonces, la influencia que tú puedes hacerle a ese niño, seas consejero, seas docente, seas tío, seas primo, seas simplemente un familiar, va a ser importante porque tú puedes marcar esa diferencia. Tú puedes, yo creo que algo que tiene la iglesia, y lo hemos platicado al menos con la hermana Chelita, con el hermano Pepe, es esa calidez que deberíamos de tener nosotros como miembros de iglesia, que los sábados que tú ves que llegó por alguien que tú no habías visto, no te quita nada el ser amable, el cederle un lugar en lugar de tener tu bolsa ahí apartando el lugar para otra persona, porque tú no sabes de dónde viene esa persona, de qué situaciones, tú no sabes el trabajo que le costó a lo mejor llegar a la iglesia. Puede que sea miembro o puede que no sea miembro. Entonces, el saber apreciado, el saberte o el ser una persona que aprecia a los demás, eso puede marcar mucha diferencia. Entonces, tú tienes una seguridad en tu hogar y si no la tienes, tú la puedes construir porque tienes la seguridad en Cristo, que es la mayor fuente de fortaleza, de cuidado. Es tu Padre, a final de cuentas. Y tu Padre celestial no es un Padre ni autoritario, porque Él no quiere un servicio obligado, pero tampoco es un padre permisivo, porque nos ha dado leyes, ¿verdad? Nos ha dado mandamientos que nos permiten no transgredir su palabra, pero no transgredir a nuestro prójimo también. Dice otro de las recomendaciones, ni el marido ni la mujer deben fundir su individualidad en la del cónyuge. Fluye el caudal de cariño de cada uno hacia aquel que dio su vida por ellos. Es decir, a lo mejor es bueno que se hagan cosas en común, ¿verdad? Pero no todo el tiempo. Cada quien tiene que cuidar su individualidad. Desde que tú tienes una vida antes marital, si tú estás aprendiendo a conocerte y en lo que conoces a lo mejor a otra persona, tú tienes propósitos, tienes metas, tienes que construirlas antes de casarte para que puedas retomarlas quizá en el matrimonio. Y a lo mejor lo principal que dice, ¿no? Fluye el caudal de cariño. Sí, el hombre y la mujer son una sola carne, pero la principal fuente, decía desde el comentario anterior, es ese caudal de amor, de cariño. Es esa fuente que solo Cristo Jesús puede ser, ¿verdad? Porque es el amor verdadero, porque tu vida y la de tu relación de pareja, de noviazgo, de matrimonio, tú has sido comprado por sangre y esa persona ha sido comprada por sangre también. Este sábado yo me quedaba muy feliz, impactada, no sé, con muchos pensamientos, ¿verdad? Porque tuvimos un bautismo en la iglesia central. Yo pensé que la persona que era bautizada, que se bautizaba, pues ya era bautizada, ¿no? Pero ya oyendo un poquito de la historia del hermano, pues quién sabe cuántos años, cuánto tiempo estuvo en oración por parte de su esposa, de sus hijas, no sé si tengan solo una o sean más hijos. Ah, solo una. Gracias, Tita. Eh, yo creo que hubo momentos en el matrimonio en que a lo mejor la hermana se cansaba, quería a lo mejor desistir, no sé, ¿verdad? Pero ver que su esposo se bautizaba, yo creo que fue una fuente de felicidad indescriptible. Yo creo que para su hija fue un momento sumamente feliz. Y Dios tiene su tiempo, ¿no? Y decía el hermano, Dios me sacó ya del ejército, ¿verdad? Pero me uno al ejército de Dios. Y esa es algo muy bonito, porque digo, el consejo que dice aquí es el siguiente. Aunque se susciten dificultades, congojas y desalientos,
No abriguen jamás la idea, jamás ni el marido ni la mujer, el pensamiento de que su unión es un error o una decepción. Yo creo que son palabras fuertes, porque aquí hay más personas a lo mejor que son casadas, ¿verdad? Y que pueden hablar del tema, pero yo reflexionaba acerca de la hermana. Sus batallas tuvo, pero no las tuvo solas, las tuvo de mano de Dios. Y Dios venció y Dios permitió que su esposo llegara al bautismo. Y ahora, de ahora en adelante, tiene toda una vida eh, en Cristo y tienen un matrimonio quizá en Cristo, pero el testimonio de la hermana ha sido, yo creo que fundamental. En otros momentos también lo he escuchado, ¿no? El no dejar de orar por esa persona, porque a veces uno conoce la iglesia después de casados y entonces ese cambio en pareja pues es difícil, pero pues todo ponerlo en las manos de Cristo, porque Cristo quiere una familia bien organizada. Otro de los consejos que da es nunca debieran criticarse mutuamente sus planes o cuestionar el juicio del otro en presencia de los hijos, ¿verdad? Es común ver fuera de nuestra iglesia, porque no sé, no sabría decir si dentro de la iglesia también, pero vamos a decirlo fuera por hoy. Fuera de la iglesia, eh, en el trabajo de parte mía, por ejemplo, a mí me ha tocado ver o tener citas con padres, ¿no? Y pelearse básicamente, estén viviendo juntos o no estén viviendo juntos frente al docente, decirse sus cosas, acusarse mutuamente, pero pues si eso es frente a un adulto, ¿qué no pasará frente a un niño, verdad? Esa es una de las cosas que también nos dice aquí, pues que no son parte, no forman parte de la seguridad de un hogar. Hay discusiones, hay momentos, claro que sí, pero todo tiene que ser organizadamente, ¿no? Hay tiempos y espacios para que la pareja pues también tenga esas pláticas. Los padres que gobiernan con éxito sus familias han de primero gobernarse a sí mismos. La pregunta de hoy sería, la escala del 1 al 10, donde 1 es cero, donde cero es no me gobierno y 10 es tengo dominio propio, habría que ver qué tanto nosotros tenemos ese dominio propio, en qué nivel nos calificaríamos. A lo mejor para los hermanos que ya tienen más experiencia, que ya a lo mejor quizá tienen nietos, ya se podrían calificar pues entre un 8, un 9, quizá, ¿verdad? Un 7. Pero para quienes no, para quienes ahorita son padres o para quienes todavía no lo somos, ¿qué tanto dominio propio tenemos? ¿Qué tanto nos podemos gobernar nuestros impulsos, nuestros deseos, nuestras ideas, verdad? Porque la lección también nos dice algo muy bonito. En otros tiempos, cuando no éramos de Cristo, pues nos gobernaba la carne, ¿verdad? Pero ahora que somos de Cristo, ¿quién debería de gobernar nuestras vidas, nuestro carácter? Yo creo que seguimos aprendiendo, pero siempre tenemos que tener en mente esta parte. Hay una frase que también me impactó de esta lectura que dice, si los que pretenden ser cristianos bíblicos tienen hijos que no temen ni aman a Dios, en la mayoría de los casos es porque el ejemplo de los padres no ha sido el correcto. Se sembraron semillas falsas y espurias y se ha producido una cosecha de espinas y de abrojos. Es fuerte esta frase, pero es importante considerarla porque nosotros no debemos de ser esta clase de cristianos, ¿verdad? Toda semilla que plantemos tiene que tener el propósito y la consagración a Dios de vida para que sean semillas que tengan frutos, no semillas que se sequen o se marchiten o que den espinas, ¿verdad? Que den frutos que no sean correctos. Pero todo depende del ejemplo de los padres. O en este caso, a lo mejor hay niños que no tienen a los padres por alguna u otra razón, pero sí del cuidador más próximo, a veces abuelos, a veces tíos, a veces otras personas.
Es un privilegio, pero también nuestro deber cultivar la mansedumbre para que la paz de Cristo esté en el corazón y como pacificadores y seguidores de Cristo, sembrar una preciosa semilla que producirá una cosecha para la vida eterna. Pueden poseer muchas cualidades buenas y útiles, pero su carácter queda muy deformado por un temperamento falto de bondad, displicente y juzgador. Y en esta parte, pues nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Este no es un termómetro, digamos, para medir a mi prójimo, sino para medirme a mí mismo. Yo puedo tener las mejores cualidades, Dios me ha dado dones, talentos, pero si no los cultivo, si no los comparto, si mi temperamento no tiene bondad, si es juzgador, si es displicente, si deja las cosas para último, no tiene mucho fruto lo que vamos a estar haciendo. Eh, el hogar es el hogar es un lugar demasiado sagrado para contaminarlo con vulgaridad, con sensualidad y con recriminaciones. Yo creo que en nuestro pensamiento, en la educación que la iglesia nos da, hay un santuario celestial, hubo en la tierra un santuario también, que nos daba el ejemplo de todo el cuidado que tenemos que tener en el cuerpo físico, pero yo creo que también el hogar, pues es como un santuario, ¿verdad? Es un lugar sumamente especial. Está el hombre como sumo sacerdote, ¿verdad? El que encabeza ese hogar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Yo puedo pensar muchas cosas respecto a esta frase. Es un lugar demasiado sagrado como para contaminarlo con la vulgaridad, con las palabras, con la falta de cortesía, con esos pensamientos, con las bromas que se hacen. Todo eso deja una impresión, con la sensualidad que estamos viendo, que estamos escuchando, con las recriminaciones, con esas peleas, con ese espíritu, eh, nosotros decimos con los niños, con ese espíritu molestón, ¿verdad? Con ese enojo, con esa ira y todo lo que provoca. El círculo del hogar debería ser considerado como un lugar sagrado, un símbolo del cielo, un espejo para reflejarnos. ¿Será que mi hogar refleja el cielo en este día? ¿El día de ayer reflejó el cielo? A lo mejor mi hogar está conformado por mi padre y mi madre porque todavía vivo con ellos, pero a lo mejor me toca ser padre o ser madre y tener hijos. Mi hogar representa eso. A lo mejor yo que vivo con mis tíos, estoy logrando que mi hogar, las reglas de mi alimentación, de mi estilo de vida, reflejen ese pedazo celestial. O a lo mejor tengo desde mi cuarto, desde mi habitación, todo desordenado, todo sucio. Esa es la invitación que nos hace reflexionar esta mañana. No, otro consejo que nos da es que las amistades no deben inmiscuirse en la vida del hogar. El hogar debe tener una sensación de tranquilidad, de reposo y de confianza. Hay cosas que solo se resuelven entre pareja y con consejo de personas más experimentadas. Pero no todo mundo tiene que saber por lo que se está pasando. La vida familiar es la gran prueba del carácter. Por el ejercicio de la paciencia, la bondad y el amor, un hombre determina su carácter. Es una de las frases que viene marcada en la lectura del día de hoy. Otra de las cosas que nos dice es que también el cuidado del esposo sobre la esposa ha de ser importante. Muchas esposas han enfermado y muerto prematuramente por faltas de palabras de estímulo, de bondad y de amor manifestadas en atenciones y palabras bondadosas. Recuerden que al inicio de la lectura platicábamos que hay personas que no les gusta mostrar su afecto, que no les gusta o que lo ven como algo, un signo de debilidad. Bueno, pues muchas veces es una consecuencia de esa falta de afecto. Hay 5 lenguajes del amor, dice por ahí la psicología. Palabras de afecto, regalos, y no regalos hablando de cosas costosas, sino de obsequios. Dice una frase por ahí que nunca es el regalo, sino las manos que lo hicieron. Esos actos
de bondad, ese tiempo de calidad, esa ayuda que tú le prestas a tu pareja, llámese novio, esposo, llámese familiares, llámese hermanos, etcétera. Todos esos gestos alimentan el alma. Hay que ser cuidadoso con los sentimientos de una esposa débil para evitarle enfermedades. Ajá. Pero también dice que es justo que la esposa busque en el esposo el amor, el apoyo y la ayuda para la educación de los hijos, pues son tanto de él como de ella, y tiene tanto interés como ella en el bienestar de los hijos. También la esposa debe de ser una ayuda idónea, debería estar a su lado como su igual para ser amada y protegida, pero también porque es carne de su carne y huesos de sus huesos. Ella es su segundo yo, y esto depende de esto depende la unión familiar. Uno de los consejos que también da, y yo sé que no precisamente porque nosotros no lo hagamos, sino porque es un consejo que nosotros debemos de practicar y de llevar a cabo también fuera de la iglesia. El esposo no ha de ser alarde de su posición. No aumenta el respeto hacia él cuando se le oye citar la escritura para apoyar sus derechos y ejercer la autoridad. Es decir, el hombre no ha de agarrarse de la Biblia para ejercer autoridad sobre la mujer o sus hijos de una forma indebida. Al contrario, él debería de hacerlo como Jesús, como el Señor ha constituido, cuidar de su iglesia. La trata con bondad, con amabilidad, ha extendido su gracia, su misericordia. De esa misma manera debería ser el trato del varón hacia su esposa. Y por último, me gustaría casi terminar con esto, lectura de este párrafo completo. Debemos tener el Espíritu de Dios o no podremos tener armonía en el hogar. Si la esposa tiene el Espíritu de Cristo, será cuidadosa en lo que respecta a sus palabras, dominará su genio, será sumisa y sin embargo no se considerará esclava, sino compañera de su esposo. Si este siervo es de Dios, no se enseñoreará de ella, no será arbitrario ni exigente. No podemos estimar en demasía los afectos del hogar, porque si el Espíritu del Señor mora allí, el hogar es un símbolo del cielo. Él es un representante de Cristo y siempre ha de orar y de velar en oración. Nada puede excusarlo de descuidar el círculo interior en favor del círculo exterior mayor. En el día del ajuste final de cuentas, los padres y las madres tendrán que responder con respecto a sus hijos. Se preguntará a los padres qué hicieron y dijeron para asegurar la salvación de las almas, sobre las que ellos mismos asumieron la responsabilidad de traerlos al mundo. ¿Descuidaron a sus corderos, dejándolos al cuidado de extraños? Padres, madres, ¿están ustedes permitiendo que sus hijos crezcan en la impureza y el pecado? Un gran bien hecho a otros no cancelará la deuda que tienen con Dios de cuidar a sus hijos. El bienestar espiritual de su familia está primero. Llévenlos consigo a la cruz del Calvario, trabajando por ellos como quienes tienen que dar cuentas. Cierro con la lectura de este párrafo y yo sé que este tema da para mucho más, pero ya yo los invitaría a que ya sea lectura personal el analizar nuestras vidas a partir de esta lectura.